Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. ...10 de febrero de 1918, Ayuntamiento de Tuzcacuesco, escrito el encargado de la hacienda de Cuastecomate. Tengo conocimiento de que con frecuencia llegan a esa hacienda algunas partidas de bandoleros, y como usted no se preocupa de darme cuenta de tales acontecimientos cuando tiene obligación de hacerlo, esto hace suponer que usted está en conveniencia con dichos elementos. Por el presente se le previene que si en lo necesario no da cuenta, cuando lleguen, pasen o se acerquen a ese lugar, se le impondrá el castigo correspondiente sin prejuicios de que sea juzgado por las autoridades militares según el caso. 26 de febrero de 1918, a Severiano Corona y hermano. Se le dice que por acuerdo del ayuntamiento local, en cumplimiento de la circular número 35, guiada por la Secretaría del referido gobierno, deben poner a disposición de esta presidencia en esta semana sin falta 30 hectolitros que se le asigna para venderse a las clases menesterosas de esta población en el presente año a precio de 8 centavos el litro, en la inteligencia de que se le pagará dicho cereal tan luego como se venda. 18 de julio de 1918, 6.91 pesos es el reporte de gastos en campaña electoral en municipio para elección de diputados para el Congreso de la Unión. 12 de abril de 1918, demanda. Como representante del ayuntamiento de este lugar, por el presente acuso ante este juzgado al ciudadano Pedro Hernández, director que fue de la Escuela Oficial para Niños de este lugar, por la cantidad de 50 pesos que se estafó a la tesorería de este mismo ayuntamiento, por lo que se suplica al ciudadano juez se sirva extraditar al citado Hernández del lugar donde se encuentra para que defina ante ustedes las responsabilidades a que se le han hecho acusar. 4 de noviembre de 1919. Al ciudadano gobernador del estado. Contestan telegrama número 108 del 27 de octubre último, participando que la escuela de los Noxtles estaba funcionando, pero a motivo de una visita que los bandoleros hicieron a aquel lugar y estar en peligro la señorita Simona Carreón, se le ordenó a esta trasladar a Apulco y abriera la escuela de niños que se hallaba cerrada y es de la misma clase. Estos documentos, resguardados en el Archivo Municipal de Tuzcacuesco y pacientemente rescatados por el director de educación de ese ayuntamiento, Alfredo Mesa, dan cuenta de uno de los periodos más aciagos de la historia de la región del Llano Grande o el Llano en Llamas, la de la Revolución Mexicana, en la que se vivió en muchas formas de manera literal bajo la bota del famoso bandido Pedro Zamora. Nacido tal vez en 1890 en el Palmar de los Pelayo, que hoy se ubica en el municipio de Limón, y en ese periodo estaba integrado al municipio de Jutla, la historia de Pedro Zamora es tan espectacular como brutal. Uno de sus más famosos biógrafos, el escritor sinaloense Ramón Rubín, subtituló la suya como Una revolución sin mística, y en el libro publicado por la editorial Hexágono en 1983, de plano agrega Historia de un violador. ¿Qué hizo posible una carrera fulgurante? La personalidad, el contexto social o el territorio. El novelista Óscar Sánchez Riverol, tapatío que ha trabajado por 3 décadas en los ranchos y pueblos del sur y la costa de Jalisco como promotor de desarrollo rural, se internó en el personaje y le da un papel relevante en su ópera prima, Piticoy, la revolución del Nahual. Pero es imposible no encontrar los ecos del personaje histórico en los mismos cuentos del mayor escritor de la región, Juan Rulfo. En la época de Pedro Zamora, la zona era muy idónea para sostener grupos armados lejos del estado, pues, porque era una zona muy incomunicada. Era incomunicada, era prácticamente imposible llegar, sobre todo para grandes caballerías o grandes grupos. Esta zona, bueno, para empezar, este personaje, Pedro Zamora, es el personaje, en realidad, en la región, es el personaje que todavía sigue causando las leyendas, los cuentos para asustar a los niños. Todo el mundo habla de diferentes personas o de diferentes personajes en la región, que sí es cierto, tuvieron mucho que ver. Los caciques que platicábamos hace un rato, el caso del general Marcelino, que incidió en muchas cosas buenas y malas, de todo un poco, incidió en el desarrollo y también en un montón de cosas. Así son los caciques, a final de cuentas, son los caciques, sí. Otros tantos como Jacinto Cortina, como Bobadilla, José Bobadilla, que es de donde Juan Rulfo saca la mayoría de
personajes o amalgamas tus personajes para llegar a Pedro Páramo, según creo yo. Pedro Zamora fue un personaje maldito, si se puede decir, por las tropelías que hizo, pero también es un personaje reconocido, porque se supone que ayudaba al pueblo o a ciertas personas con ciertas condiciones, sobre todo de pobreza, pero tampoco era como el benefactor o como un Robin Hood, sino sí, llegaba, daba algunas monedas de oro y se robaba a las esposas, a las hijas y lo que podía, ¿no? Era un rollo un poquito complicado, pero se vuelve toda una leyenda porque Pedro Zamora fue, después de su primer crimen, después de su primer crimen cuando era joven en Santana de los Negros, que mató a su primer cristiano, dice, cerca de Guadalajara. Cerca de Guadalajara, es Zapopan. Cuando mata a su primer víctima, siendo un muchacho de 13 o 14 años, se viene de huida a Guadalajara y aquí en Guadalajara comienza a trabajar de ayudante de un mago ilusionista que andaba de gira, el mago Kevlar. Era un ilusionista que fue maestro del mago Houdini. Con este mago ilusionista, anduvo por algunas ciudades aquí en México, en Estados Unidos y en Centroamérica, al cual Pedro Zamora, además de ayudante, le aprendió muchísimas cosas. Digamos, le aprendió a hacer cuestiones de escapismo, a poner la atención en un lugar para hacer el otro tipo de cosas y a utilizar la ignorancia de las personas, a utilizar la superstición de las personas para poder hacer sus cosas. Entonces Pedro Zamora murió 60 veces, entre comillas. La gente pensaba que había muerto, pero en realidad era otra persona que estaba disfrazado de él, que él mismo había mandado, y él volvía a resurgir por otro lado, o hacía que sus mismas huestes dijeran que era un nahual que se volvía o un tecolote para escapar de los soldados, o un perro, un lobo, un águila, o lo que sea, ¿no? Que se convirtiera en animal. Entonces todo esto creó en el imaginario colectivo de la región un personaje por demás importante. Tan es así que hay un montón de libros hablando sobre él, sobre todo libros locales. Uno de los más interesantes y famosos es el libro de Ramón Rubín, que Pedro Zamora, La Revolución sin Mística. Incluso hasta el mismo título te da mucha carnita de dónde sacar. Y otro libro muy interesante que saca don Trino Lepe Preciado, un escritor de Tonaya que se avecindó en Colima, que incluso doña Griselda Álvarez lo apoyó para su surgimiento. Este señor escribió un libro muy interesante, para mí uno de los más importantes, que se llama Pedro Zamora, La Voz del Viento. ¿Por qué? Porque en realidad era el causante de las leyendas, y yo creo que el mismo Juan Rulfo lo tenía pero metidísimo en la cabeza, porque fue el que secuestró a su padre, el que lo colgó de los pulgares para que pagaran su peso en oro. Entonces hay una travesía en este personaje. Dentro de la desastrosa vida del célebre bandido, hay que reconocer que sobrevivió porque no carecía de genio estratégico, además de su capacidad de manipular la ignorancia de los pueblos. Él nace en Tonaya, en un pueblo llamado el Palmar de los Pelayo, que es una región aún muy interesante para escapar, porque de un lado está al pie de la sierra de Tapalpa, justo donde pasa el arroyo Ferrería, el arroyo que viene de Ferrería de Tula. Y del otro lado viene la sierra se junta a un par de kilómetros, es como una especie de corredor, pero ¿qué se puede decir? ¿Estrecho? Un estrecho. Del otro lado la sierra de Manantlán. El arroyo de Ferrería, se junta con el río Ayuquila, bastante conocido por ti, por cierto. Se junta con el río Ayuquila, y en esa zona
del río Ayuqui, de donde se juntan, es un estrecho. De un lado es una vertiente de la Sierra de Manatlán y del otro lado la Sierra de Tapalpa. Entonces, aún ahora para los melchores de estos días, es una zona de escape. No hay manera de que alguien pueda, de que no pueda escapar por esa región. Sí, digo, ahora que lo mencionas, tal vez no sea tan casual que cierto líder de un grupo criminal actual tenga su residencia de acuerdo a lo que dice. También es cuestión de rumores y de la zona de Tonalla también. O sea, a la Tonalla rumorología de la gente. tiene como el pasaje para moverse rápido hacia otros territorios. Sí, es una zona de no fácil acceso y de fácil escape para todos lados. Es un, digamos, un baluarte estratégico para muchas personas. Me dice que su primer homicidio lo comete aquí cerca de Guadalajara. En Santana de los Negros. 13 años. A los 13 años. ¿Qué se sabe de su biografía? ¿Cuándo nació? Mira, él no hay muchas referencias en cuanto al... Nació a finales de hablando 1895, 1899. Él para 1913 ya era capitán, se autonombró capitán. Siempre él se fue autonombrando, él se dio sus cargos militares. Se suma a la causa carrancista y después el Carranza lo desconoce después del 22 de abril de 1913 con la toma de Villa Purificación, donde hizo una matanza terrible prácticamente a todo el pueblo, quemó todo el pueblo. Entonces Carranza lo desconoce y él se suma entonces a la causa villista también cuando empiezan a ver los problemas posteriores. Hay que recordar que no había inmediatez. Ellos para que pudieran saber que Carranza y Villa se habían peleado, pasaron 1 año o 2 años para que les llegara aquí la información. Después del plan de Aguascalientes, él se suma a la causa villista. Y Villa le reconoce su cargo de general, eso sí, Villa se lo reconoció, pero Carranza nunca se lo reconoció. Él solo se autonombraba, se daba sus nombramientos militares. Se autoasignaba cargos. Ahora, es interesante el tema de Villa, porque Villa, bueno, que por cierto este año está dedicado a Francisco Villa, tiene ciertos rasgos también de bandidaje, ciertos rasgos que quizás no a este extremo, por supuesto, por lo menos no sé qué tanto se ha documentado, pero ciertos paralelismos que no tenía con Carranza, que era más bien un gobernador de origen porfirista, de otro nivel social. Sí. Villa sí viene del pueblo y Villa sí cometió tropelías también, y también fue visto por el pueblo como una especie de Robin Hood. Exactamente, una especie de Robin Hood. No sé si en realidad sea injusto con Villa la comparación, pero cierto paralelismo por lo menos sí hay. Sí, hay paralelismo y hay mucha similitud entre ambos. Por supuesto, Zamora es, cuando menos lo que cuenta la historia, muchísimo más cruel, muchísimo más sádico en sus acciones, pero no era un mal militar, era un muy buen estratega. 18 de enero de 2023. Aunque no terminan las historias de caciques, la modernidad plantea sus propios desafíos. Son los conflictos nacidos de la explosiva llegada de plantaciones comerciales de productos tan diversos como el aguacate, en las áreas templadas, y hacia el corazón del llano, los berries, las hortalizas, el agave azul, materia prima del tequila, y a últimas fechas, los viñedos. Todas estas actividades significan cambio de uso de suelo, sea agrícola, lo que significa menos superficie para maíz, frijol o calabaza, o forestal, en selva caducifolia y bosque templado. Pero el efecto más extremo es la escasez de agua. Poco a poco, los derechos capturados por las empresas ocasionan escasez en las comunidades humanas. ¿Cuál es el saldo que les deja a los poblados este auge? Campos de cultivo en manos de empresas, destrucción de vegetación natural y agua escasa y no apta para consumo humano. El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco realizó, a petición de Canal 44, una serie de mapas para demostrar cómo se ha transformado el uso del territorio en algunos de los municipios del Bajo.
El caso más notable es San Gabriel, que en 2008 poseía 17.919 hectáreas de tierra en uso agrícola, de las cuales 1.814 hectáreas se convirtieron en agricultura protegida o invernaderos y 3.746 hectáreas cambiaron su uso a huertas de aguacate. Pero además, 820 hectáreas de bosque templado natural se cambiaron a aguacateras, lo mismo que 577 hectáreas de bosque templado secundario, es decir, en sucesión vegetal previa a regresar al bosque, y 119 hectáreas de selva caducifolia en estado de vegetación también secundaria. Así, la frontera agrícola a expensas de los ecosistemas naturales ha crecido 1.516 hectáreas, es decir, casi 9% de lo que había en 2008. Y los dos cultivos comerciales acaparan ahora 36% de los terrenos de uso productivo, sin considerar la huella hídrica del aguacate, que demanda hasta 4 tantos más agua que un bosque natural y explica la escasez en las zonas bajas. Los años anteriores nos hemos quedado en algún momento de mayo sin agua. Afortunadamente, algunas empresas han decidido cedernos parte de su volumen para paliar la falta del recurso, revela el presidente municipal de Zapotitlán de Vadillo, José Cruz Arias Reyes. Luego agrega: regular o conocer por lo menos los términos en los que se está dando todo lo que son los permisos de cambio de uso de suelo, si es que se tienen o no se tienen. O sea, quizás eso nos falta involucrarnos como municipio. Sí, eso creo yo, podemos opinar sobre esto. Porque digo, en muchos casos ni siquiera se requiere un cambio de uso de suelo cuando fue una tierra agrícola. Así es. Ahí ya la decisión de cada propietario, a fin de cuentas. Sí, así es. O sea, a fin de cuentas, las zonas las tierras que eran para maíz, que normalmente los productores o los agricultores eran maíz, hoy están optando quizás también por la escasez de lluvia. Sí. Hoy tenemos una zona que es la parte pegada al río Armería o acá a este lado, que es una zona con menos lluvia, más árida, que están optando por irse hacia el mezcal, ¿no? ¿Esto es de ahora o siempre ha sido así de seca? Porque me decían algunos habitantes de las orillas que como que tienen varios años que el régimen de lluvias parece que se ha hecho más escueto. Siempre ha sido, estamos en el municipio, es una zona de microclimas, también. Uh-huh. O sea, tenemos la zona del bosque, la zona templada, que es el centro del municipio, y la zona árida, ¿sí? Eso pues también lleva a que hay bastantes especies. O sea, de los municipios que conformamos La Gira, ¿sí? Es el municipio que tiene la mayor población en diferentes especies, en aves, la más diversa de la región, ¿no? Pero sí, yo creo que hemos experimentado también los resultados de todo lo que nosotros hemos hecho con la cuestión del cambio climático. Hace un año, más bien el ciclo de lluvias pasado, fue un ciclo de lluvias muy bueno en esa parte que era árida. Hoy hemos visto inclusive que algunas lluvias, aunque esta zona sigue siendo una zona árida, pero les llueve un poco más inclusive que la parte de aquí del centro de lo que es la zona templada. Entonces creo que también ha cambiado, más siempre ha sido la zona más árida del municipio. Sí. O sea, lo que me está diciendo es que el clima está cambiando. Claro. Y ustedes lo están viviendo. Lo estamos viviendo. Sí, lo hemos visto y pues bueno, este año sí ha sido menos lluvia. No sé si les tocó, ahorita que me se cogió una pre-pits, ver algunos sembradíos donde todavía hay que la milpa no creció, o sea, ya se quedó sí, ya es pérdida. Sí, no se va. Acabo de hablar ayer con la secretaria de SADER para ver el tema de la ayuda por la pérdida del sembradío. En eso, de hecho, hoy vamos a ver todavía ese tema, pero sí, hoy este año hay zonas donde se sembró maíz que no va a haber cosecha, y es por eso que la gente está optando mejor por rentar para el agave. Ahora, el agave podrá tener muchos problemas, pero no demanda mucha agua, ¿verdad? No, entonces el agave prácticamente las plantas hacen la plantación en el mes de mayo, junio, y en automático alcanza, por el temporal de lluvia, el agua que le alcance a caer, digamos, a llover o a tener ampliamente para que la planta ahora sí que se pegue y no tenga ningún problema.
Sí, es menos, mucho menos el agua que necesita. Pero lo cierto es que hay un problema de agua que aquí podríamos acudir a la competencia que se está dando también con las aguacateras, más que con el agave, ¿no? Pues ese tema del agua es un tema que quizás vamos a empezar o empezamos a tener o sentirlo más agudo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cuando llegaron, obvio, los primeros productores de aguacate, igual, la zona de donde están ellos produciendo o están, llegaron, pues es la zona por donde pasan las líneas de agua del municipio. No todos, no todos. O sea, hay quienes sí tienen algunas tomas, por lo tanto, pues nos merma el flujo de agua para el municipio y eso hace que, vuelvo a lo mismo, la zona de abajo, en este caso de la zona más árida, tenga menos inclusive flujo de agua para ellos. Entonces sí nos ha pegado el tema del agua potable o agua pues para las localidades. Sí, o sea, hay que ser sinceros, ¿no? Porque entiendo que ustedes también comparten esta agua con delegaciones de Tolimán y de San Gabriel, ¿no? Así es. Entonces sí es mucha la población que hay que tener. Sí, de hecho tenemos línea para Copala, llega creo que hasta San Isidro, que es el municipio de San Gabriel, creo que Alista también. Acá tenemos hasta Santa Elena, Copio en Tolimán, y hay otra población de Cerritos también que Tolimán. Hacia acá, pues obvio también es el Bolitar, más comunidades que hay antes de llegar a Copala. Entonces, la red, nosotros tenemos aquí la cabecera y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 12 comunidades aparte de la cabecera que abastece con esa misma línea de agua. Queda claro que el cambio climático, un problema complejo porque nace de diversas crisis tanto locales y regionales como globales, significa una agenda fundamental. El director de la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente del Río Ayuquila, Óscar Gabriel Ponce Martínez, destaca puntos del trabajo más inmediato a gestionar. De hecho, desde 2015 a la Junta se elaboraron planes de acción climática municipal y regional. Entonces ya tenemos un rumbo de qué acciones de mitigación y adaptación ante el cambio climático podemos elaborar. Y se ha trabajado muy fuerte en estos temas con los presidentes municipales. Ahorita le estamos dando prioridad al tema de energía, que es uno de los principales temas de adaptación que se dieron en estos planes, pero el siguiente tema es el agua. De hecho, parte de lo que estamos fortaleciendo y quedó como un tema prioritario para los presidentes es, aparte del uso adecuado, el saneamiento, que también es uno de los temas que está muy fuerte aquí en la región y que fue parte de la creación de la Junta, ¿no? Un proceso de contaminación de un cuerpo de agua. Entonces los presidentes municipales manifestaron su preocupación por el tema y tal es el caso que ahorita el tema prioritario para ellos es saneamiento. En sesión de consejo manifestaron su preocupación y bueno, la gira se crea por esto, entonces tenemos que empezar a trabajar temas de saneamiento de aguas residuales y es uno de los temas principales o de los ejes prioritarios que estamos trabajando. Aparte de la parte productiva, que también abona, ¿no? a restauración de macizos forestales, algunas actividades productivas, hacerlas más sustentables, la ganadería, que históricamente ha sido un factor de degradación de ecosistemas, con la parte de agroforestería y el tema de ganadería regenerativa, estamos usando el tema de ganadería para restaurar ecosistemas y esto pues va vinculado directamente con el tema de agua, ¿no? Y el uso un poco más adecuado del agua, ¿no? De hecho, aquí en la región, en el Limón, tenemos el premio al mérito forestal justamente por este tipo de proyectos, ¿no? Exactamente. Sí, creo que es ahorita estamos trabajando 10 escuelas de campo y prácticamente tenemos una escuela en cada municipio. Y una de las escuelas que ha tenido un mayor avance pues ha sido la de Limón. Y ha sido un tema que se ha trabajado durante mucho tiempo. Entonces, con este proceso de escuelas de campo se ha fortalecido mucho. Incluso muy interesante ver a los productores que comentan que ellos siguen siendo ganaderos incluso en las secas, ¿no? Lo que comentaban, exactamente no sé cómo está el proyecto, pero estamos avanzándole. Pero yo lo que sí te puedo decir es de que en las secas yo sigo siendo ganadero y algunos vecinos no. Entonces yo estoy haciendo algunas actividades de agroforestería, silvopastoriles, y esto me está beneficiando, tanto a la parte productiva como al uso más adecuado del agua. Entonces es mayo y todavía tengo agua. Entonces creo que estamos empezando a cambiar un poco el paradigma de los productores y vinculado con la conservación de macizos forestales. Explícame un poquito más de estas escuelas que me dices, cómo se integran y cómo funcionan. Sí, claro. Este fue un proceso que venimos trabajando desde el pilotaje red, que se trabajó aquí en la Junta en 2012,
Entonces ha sido un proceso. Ahora con el proyecto que entró con Biopasos, con el CATI, la Universidad de Costa Rica, entonces formalizamos escuelas de campo. Tanto la Universidad de Guadalajara, la Reserva de Manantlán y nosotros, pues se formalizó más esta parte, porque siempre había sido el trabajo con algunos productores. Ahora con las escuelas de campo estamos haciendo grupos de productores, de 15, 20 productores, donde se hace un diagnóstico de las problemáticas que tienen productivas, se hace en base a la problemática, se hace algunas buenas prácticas, ya sea bloques nutrimentales, ectoparásitos, implementación del sistema silvopastoril, el manejo del cerco eléctrico que lo estamos haciendo, pero es básicamente enfocar todas esas problemáticas a hacer unas actividades más sustentables, enfocadas a una ganadería pues, regenerativa, que es incorporación o fortalecimiento, enriquecimiento de las parcelas con algunas leñosas o algunos arreglos para hacerla más productiva. Quitar un poco esa idea de que la ganadería es tumbar todo, meterle pasto y meterle vacas, ¿no? Entonces hacer un poco más diversificada la parcela y pues en beneficio de los maestros forestales, ¿no? Pero la ventaja es que la escuela de campo ya no es un proyecto a corto plazo, sino ya tenemos una asesoría técnica especializada y con una currícula durante 1, 2, 3 años. Pero ya trabajo directamente con ellos, que era como un poco lo que habíamos adolecido, ese seguimiento técnico por más meses con los productores. Porque creo que ha sido el talón de Aquiles, ¿no? De que llegamos, metemos el proyecto y nos vamos. Toda la escuela de campo tiene esta fortaleza, que seguimos trabajando con ellos, hasta llegar a un proceso del establecimiento del sistema silvopastoril. ¿Y el financiamiento de esta asistencia permanente viene por fuentes internacionales o...? Es diverso. Fíjate que comenzamos con el pilotaje red, pues en aquel tiempo fue la agencia francesa, la Universidad de Guadalajara, que formó parte clave para la asesoría. Pero, por ejemplo, ahorita estamos complementando recursos con CEMADET, que ha sido es el aliado clave de nosotros, el principal financiador. Y ahorita, tanto Universidad de Guadalajara, Reserva de Manantlán, ahorita se está gestando un proyecto para hacer una estrategia de carne cero deforestación, que también viene vinculada con CEMADET, que también trae recursos. También estamos haciendo una alianza con Rainforest para trabajar algunas escuelas de campo aquí en San Gabriel. Que esto le estamos apostando un poco a vincular el tema de los monocultivos, principalmente aguacate, para ver si podemos hacer algunos ensayos para hacerles ver a los productores que sí se puede trabajar la diversificación en algunos monocultivos. Entonces queremos hacer algunos pilotajes ahí con algunas parcelas y hacer una escuela de campo enfocada a este sistema productivo. O sea, diversificar sin que se pierda la capacidad productiva que se espera. Exactamente, y tratar de bajar un poco los insumos químicos, tratarlo de hacer un poco más sustentable. Entonces, parte de lo que estamos haciendo y creo que ha funcionado en tema de ganadería. Entonces, estamos haciendo el pilotaje acá en San Gabriel, tanto en agave, en aguacate y en ganadería. Entonces, creo que podemos abonarle un poco a este tema, pensando en temas de agua, creo que puede abonar muchísimo. 16 de marzo de 2022. Hoy es excepción, pero si se busca que la región tenga un futuro promisorio para su sociedad, deberá ser algún día regla. Es el proyecto de los hermanos Michel en el municipio de Limón, frontera noroeste del Llano Grande. Se trata de la aplicación de procesos de ganadería regenerativa en un pequeño rancho, con resultados asombrosos en el corto plazo. La palabra mueve, pero el ejemplo arrastra, dice el proverbio. ¿Serán capaces los ganaderos regionales de seguir a esta familia que ya ha obtenido reconocimiento a nivel nacional, el premio al mérito forestal? ¿Qué tienen que ver los árboles con la ganadería? El responsable de este trabajo, Alejandro Michel, lo explica. Mira, nosotros tenemos un rancho de 150 hectáreas, propiedad de mi papá, y somos 3 hermanos, un ingeniero de recursos naturales, un abogado más chico, y yo soy médico veterinario. Entonces, básicamente yo soy como el encargado del rancho, se pudiera decir, ¿verdad? Pero siempre las decisiones pues las tratamos de tomar en familia, y yo fui funcionario público algunos años en el ayuntamiento aquí de Limón y otras dependencias, y en 2015, en 2018, yo salí de ahí del ayuntamiento y pues dije, necesito dedicarme 100%, o sea, yo quiero que el rancho me dé de comer, ¿verdad? Pero resulta que la producción que teníamos realmente pues no era rentable. Y bueno, pues pusimos sobre la mesa el tema con mi familia y había 2 opciones. Bueno, aparentemente no quedaba de otra más que o vender una parte del ganado o desmontar
hectáreas de selva, ¿verdad? De selva baja. Eso fue lo que se planteó en su momento, y bueno, yo dije, yo no quiero desmontar porque mi terreno es prácticamente un rectángulo y es un cerro, ¿verdad? Pues la parte de más para arriba es la que está enmontada y es la que nos produce el agua. Entonces dije, yo digo, pues, si desmontamos arriba, nos quedamos sin agua. Si no desmontamos, vamos a perder los animales. Entonces mi hermano me dijo, oye Alejandro, pues busca otra alternativa, tiene que haber otras alternativas. Y me puse a investigar en las redes sociales, en el YouTube, en todo el internet, ¿no? Libros, y pues yo traté de capacitarme hasta que por ahí me encontré unos videos de una persona de Uruguay que hablaba del pastoreo nacional, se llama Roberto Dutra, y luego contacté a otra persona que empezaba ya a sonar fuertecito con el tema de ganadería regenerativa, que es Daniel Suárez de Chiapas. Lo contacté, le hablé y me dijo, oye, voy a hacer un curso en estos próximos meses, y en diciembre de 2018 me fui a Chiapas a capacitarme. Hubo resultados asombrosamente rápidos, dice el ganadero de Limón. Finales de enero de 2021, yo comencé ya como tal, después de haberme capacitado y leer todos los libros posibles de ganadería regenerativa, sustentable, ver todos los videos de YouTube sobre el tema, que nos capacitamos, te digo, allá, vino esta persona de Chihuahua. A finales de enero de 2021 empecé a manejar mi ganado de manera diferente, rotándolo todos los días con el cerco eléctrico, o sea, con el apoyo del cerco eléctrico. Y de esa temporada, pues aquí más o menos llueve entre mediados de junio, de julio, hasta septiembre, octubre, ¿verdad? Pero ya a partir de noviembre ya no llueve y empieza la seca, ¿verdad? Entonces, en enero yo ya tenía unos potreros ya casi comidos, estaban como a medio comer o algunos más, y pues cuando uno hace eso, un pastoreo convencional, pues hay partes sobrepastoreadas, obviamente hay partes erosionadas y hay partes subpastoreadas, o sea, no hay una lógica en el tema. Entonces pues le afecta pues sobre todo al suelo, y no hay regeneración de especies. Hay que estar usando pues herbicidas para combatir los mal llamadas malezas, y pues eso hacíamos antes, y a partir de enero de 2021 pues empezamos a no uso de herbicidas, no uso de fertilizantes químicos, nada más rotamos el potrero en animales en alta densidad, ¿verdad? Este tipo de ganadería, una cosa que no sabemos los ganaderos es que ves resultados bien rápidos, ¿sabes? Claro. Y tiene que, bueno, para ver esos resultados tiene que pasar entre una época de lluvias y de secas. Aquí los ganaderos vivimos con el ciclo del agua, ¿verdad? Entonces, en temporada de lluvias tenemos que producir el forraje que nos vamos a comer en las secas. Y si no guardamos forraje en nuestro suelo, entonces vamos a tener que traer forraje externo que nos va a costar 10 veces más que producirlo en el suelo de nosotros, ¿no? Y cuando haces este tipo de ganadería, pues resulta que inmediatamente, empezando las lluvias, ves que el suelo despierta y produce más forraje de mejor calidad, más tupido, y con el manejo hacemos más eficiente el uso, la cosecha directa del ganado, o sea, directa por forma de pastoreo, y entonces eso permite que no utilicemos tanta área. Entonces ahorita yo tengo más vacas que en el 2020, tengo más vacas que que empezamos en enero de 2020. Sí. Y yo tengo más vacas que en el 2019, y utilizo menos área de pastoreo que en el 2019. En la acción ganadera fuimos apoyados por ahí por el FIPRODEFO, ya entrando más al tema.
pues otros ganaderos se fueron incorporando, yo les conté lo que estábamos haciendo, y entonces por medio de Acción Ganadera bajamos un recurso del FIPRODEFO estatal, que pertenece a la CEMADET, Sí. para hacer un vivero de especies forrajeras de la Acción Ganadera Local de Limón, ¿verdad? Entonces, nosotros producimos 30,000 plantas, llevamos dos años que producimos 30,000 plantas, y básicamente son leucaenas, parotas, guamúchiles, chachacahuites, guásimas, son especies que las va a consumir el ganado, ¿verdad? Pero aparte de eso, el manejo que se realiza en los potreros con el cerco eléctrico, con la rotación adecuada de potreros y el descanso que le damos a los potreros, permite una regeneración de las especies forrajeras oriundas de los potreros de los ranchos, ¿verdad? Lo más importante, ya no se abre más la frontera forestal. Luchar contra la deforestación es adaptarse al cambio climático. Es buenísimo lo que hacemos con el tema de la reforestación, pero y en el rancho impacta más dejar descansar un poco los potreros y tener un adecuado manejo del ganado, porque ya no es que se están ahí por meses comiendo los animales. Entonces nace crece un arbolito de una semilla que quedó ahí en el estiércol, y pues cuando está ya medianito llegan las vacas y se lo comen, se lo vuelven a retoña y se lo vuelven a comer hasta que lo secan, ¿verdad? Entonces, como hay esa rotación y ese descanso de los potreros, permite que el ganado regrese a un área para pastorear cuando muchos de los arbolitos nuevos ya pueden defenderse solos. Entonces, cuando ya regresa el ganado, por más que lo ramoneen una vez, como nomás se van a quedar un día ahí, le dan su ramoneada, pero queda que sigue vivo y rebrota otra vez bonito, ¿verdad? Entonces, eso está permitiendo que se regenere los árboles, los arbustos de los potreros. Y la otra es que ya no abrimos más la frontera forestal, ¿verdad? O sea, la parte que tenemos de selva baja, tupida, ya no ocupamos desmontarla. Al contrario, ahora se está arbolando mucho más la parte de donde pastoreamos, ¿eh? Y sin duda, lo único que puede generar que la economía se alinee a las capacidades reales de los territorios, que haya ingresos para el productor. Eso señala Alejandro Michel. En mi caso ya se puede decir que ya hay un retorno de la inversión, porque simplemente yo había sacado un cálculo que 2018-2019 estábamos gastando más o menos entre puedo decir diciembre y junio, más o menos pues 70,000 pesos en insumos externos, ¿ah? Y ya, por ejemplo, en 2020 que empezamos, a partir de enero de 2020 que empezamos para acá, dejamos de comprar, no compramos ya ni un viaje de punta de caña, que aquí se usa mucho, rastrojo con maíz, pollinaza, melaza, etcétera, ¿verdad? Para las vacas ya no compramos eso. Tengo también ovinos, algunos poquitos, y esos pues todavía los manejo de manera convencional, porque no he podido hacer un proyecto en forma pues con los ovinos. Se manejan un poquito diferentes, son más complicados. Sí. Y a esos pues sí les sigo dando, o sea, los encierro, les doy de comer, pero las vacas pues las traigo prácticamente libres, ¿ah? Pero digamos que a mediano plazo habrá que también incorporar el manejo distinto de los ovinos, ¿verdad? Sí. La verdad es que es necesario, porque pues como cualquier animal, ¿verdad? La pezuña de los animales puede ser buena o mala, depende de cómo la manejes. Si yo meto un puño de borregas, un puño de vacas a un pedazo, a una densidad, por ejemplo, de 1,000 animales por hectárea, que no es otra cosa más que darles a una vaca 10 metros cuadrados por día, no por día, sino por momento, ¿verdad? de pastoreo, en ese momento las vacas descompactan el suelo con sus pezuñas, porque van pisando y van descompactando. Pero si esas vacas las mantengo ahí por mucho tiempo, entonces compactan, ¿verdad? Entonces la pezuña puede ser buena o mala, depende de cómo la manejemos los ganaderos.
26 de enero de 1920, al ciudadano jefe de operaciones de Autlán se le comunica préstamo que el bandido Agustín Estrada impuso al señor J. Jesús Corona, administrador de la hacienda de Cenzontla, y se le suplica, si a bien lo tiene, poner un destacamento en aquella hacienda y otra en Apulco. 27 de enero de 1920, al secretario de Gobierno del Estado se le dio cuenta de las quejas que rindieron J. Jesús Corona por el préstamo de 500 pesos que le impusieron los bandidos al administrador de San Miguel, a quien le robaron ropa y cereales. 9 de abril de 1920, al tesorero municipal, con cargo a la partida número 14 del presupuesto de egresos, sírvase usted pagar al ciudadano Evaristo F. Pérez la suma de 8 pesos por una lata de petróleo y 2 bombillas que se vendió para el alumbrado público local. 2 de mayo de 1920, al ciudadano gobernador del estado se le participa que anoche atacaron esta plaza bandoleros, quienes saquearon el salón municipal llevándose varios calibres y saqueando además algunas cosas. 7 de mayo de 1920, al ciudadano gobernador del estado se le comunica que con fecha 5 del corriente se dirigió a esta presidencia Pedro Zamora, ordenando sea reconocido su gobierno, de lo que no se había dado cuenta que esa superioridad por haber estado ocupada esta plaza por gente del ya referido Zamora y no poder actuar en esta oficina. El valioso rescate del archivo histórico por parte del maestro Alfredo Mesa arroja luces sobre los momentos finales de la violenta aventura de Pedro Zamora. Esto apunta el escritor Óscar Sánchez Riverol. La toma de Cuautla era defendida por una unidad de soldados federales. Entonces era muy complicado porque ellos traían ya armas, metralletas y todo este tipo de armas. Era muy complicado hacerles frente. Y ellos estaban muy bien parapetados, los federales, eran los huertistas, eran los federales huertistas. Entonces lo que hizo Pedro Zamora, dejó a un grupo atacando a los parapetados, a los federales parapetados. Él rodeó, como rodea el río, el pueblo, él rodeó el río pensando, los militares pensaron que iba a ser una maniobra envolvente para atacarlos por atrás, pero lo que hizo es rodeó el río, se fue hasta el otro lado del pueblo, se metió al pueblo, mientras estos seguían dando, robó el pueblo de manera rápida, claro, no robó como otros, pero robó el pueblo de manera rápida, salió, secuestró a 2, 3 ricos y se regresó junto con la demás gente que estaba haciendo frente que estaba entreteniendo a los federales. Entonces esto era para sus seguidores, eran proezas, una genialidad extraordinarias, porque además de que le dieron pelea a los federales, pudieron robar el pueblo. Que era el objetivo, no tanto quedarse con el pueblo. Exacto, ellos lo que hacían era ir de rancho en rancho y en pueblo. Su meseta, que era su baluarte, que era donde ellos se escondían, la meseta de San Nicolás, después llamada la meseta de Olachea, es el lugar donde ellos se resguardaron durante muchos... ¿Estás hablando del municipio de Tomatlán? No, la meseta de Olachea o la meseta de San Nicolás está justo en el arroyo Ferrería y del Palmar de los Pelayos hacia arriba. Está en Tonaya. Está en Tonaya. Ahora una parte de esa meseta forma parte de la presa esta de la Piedra, pero en su tiempo era una mesetita, bueno, es la que forma el vado para hacer la presa de la Piedra. Pero esa meseta en su tiempo también era una zona extraordinaria, porque si alguien venía, lo veían o por el lado del Corcovado o por el lado por el lado del río, del arroyo Ferrería. No había una manera de que no pudieran ellos observar si tenían alguna... Sigue siendo un sitio geográfico entonces clave para dominar la región. Clave, aunque bueno, ya la meseta ahorita ya es una presa, esa parte es una presa, pero era una zona clave, hasta que llegó el famoso, en aquel entonces, teniente coronel Olachea, Agustín Olachea, después general y después gran héroe de los militares, hasta la actualidad el gran héroe de los militares del país. Y le quitó la meseta y lo anduvo correteando por todos lados. Entendió el valor estratégico de la zona. Entendió el valor estratégico de la zona. Agustín Olachea, después de muchos militares que estuvieron viniendo, Agustín Olachea tuvo la destreza de traerse a los yaquis de Sonora, que habían hecho la toma de Acaponeta, la toma de Mazatlán, la toma de Culiacán, cuando venían los carrancistas obregonistas bajando por esta región.
Eran guerreros temibles. Eran también, guerreros ¿no? temibles y tenía todo el apoyo de Manuel M. Diegues siendo gobernador de Jalisco. Pedro Zamora no tenía un proyecto de nación. Su oportunismo fue tan característico como su extremada crueldad. Zamora, incluso cuando se vio rodeado por Olachea, cuando ya se vio cooptado por Olachea, estuvo haciendo incluso comunicación telegráfica misma que Olachea le interceptó con Félix Díaz, con el hijo de Porfirio Díaz, que quería retomar el poder Félix Díaz para él, o quería hacer una contrarrevolución. La restauración, digamos. La restauración porfirista, y tuvo contactos con Félix Díaz y se alineó a la causa de Félix Díaz. Después se alineó a otras causas, incluso el cura Sixto Michel lo alcanzó a medio comprometer cuando empezaban a dar ciertos esbozos la causa cristera, que todavía faltaban algunos años, pero lo empezaban a ya había comprometer. Enfrentamiento porque ya se estaba queriendo aplicar ciertas leyes por parte de los carrancistas, ¿no? Sí. Cuando muere Carranza, que en 1917, que toma el poder Obregón, o empieza el triunvirato famoso, el maximato famoso. Va a ser más bien 1919, ¿no? 1919, que llega Adolfo de la Huerta como el primer del triunvirato. El triunvirato y maximato, que toma el poder. Entonces es cuando ya los curas empiezan a levantar la cabeza que esto se venía feo. O sea, aunque la revolución cristera es posterior, pero ellos empiezan a copiar armas y hacerse de los grupos revolucionarios que aún quedaban que quedaban por ahí. Otro personaje fascinante y que ofrece una especie de adelanto de lo que se vendrán unos años después de la desaparición de Pedro Zamora es su padrino, el cura Sixto Michel. Está documentado que curas o que la jerarquía se ligó con grupos armados para enfrentar al Estado mexicano. Digo, no sé si tanto documentado físicamente, supongo que sí, supongo que en el Archivo General de la Nación debe haber ciertos documentos que a mí me parece ahora muy grave que muchos documentos en estos últimos años los han resguardado de nuevo, como este tipo de cosas, porque sobre todo en los casos de la revolución y la posrevolución, hay muchos documentos otra vez que volvieron al oscurantismo. Pero este caso del cura Sixto Michel es muy, muy interesante, porque él, además de ser que él es también de la región, los Michel son de la región. Sí, y el cura era el párroco de Tonaya. Era una persona grandota, alta, muy fuerte, muy riguroso, muy estricto, pero él le dio educación a prácticamente toda la región, a todos los pobres. Él educaba a los pobres, los enseñaba a leer, a escribir, los enseñaba a sumar, pero también los agarraba mucho para él. Era una persona muy inteligente y era una persona que sí digamos que cuidaba a los pobres, pero también los juntaba con ciertas... digamos los iba... que era la doctrina social de la Iglesia para que la Iglesia enfrentara al Estado mexicano, cosas que ya se habían hecho por Pío IX, sobre todo, después del Concilio Vaticano I. Sí. Y don Sixto Michel iba acoplando también a las historias, incluso un poquito más tirándole a lo más social, o sea, digamos que sea la primera parte revolucionaria social de la Iglesia aquí en México. Porque digo, Orozco Jiménez, el obispo, tenía reputación de ser un obispo que tenía preocupación social y había sido traído de Chiapas, donde había provocado problemas políticos al gobierno. Claro. Ya había un enfrentamiento entre la Iglesia social del obispo de Guadalajara, que fue obispo Chamula, decían, en Chiapas, y estos regímenes revolucionarios que no querían que la Iglesia tuviera un papel social, ¿no? Son tiempos rudos, porque la Iglesia Católica acuerda desde el Vaticano I ir de nuevo al mundo a reconquistar almas. Y esto implica intervención en asuntos públicos y adoctrinamiento con sesgos fundamentalistas. Michel, ¿qué relación tuvo con Zamora? Michel fue su padrino. Sixto Michel fue padrino de Pedro Zamora, fue maestro de Pedro Zamora y fue protector de Pedro Zamora muchos ¿Y en la época del bandidaje? En la época del bandidaje medio lo regañaba y no, pero hay documentación que el capitán Tenorio, gente
de Agustín Olachea, arrestó 2 o 3 veces a Sixto Michel para sacarle información sobre Pedro Zamora. Una vez prácticamente lo iban a ahorcar a Sixto Michel. Cuando la gente se le reveló, toda la población se le reveló, y el capitán Tenorio ya no pudo, tuvo que soltarlo, pero ya lo había arrestado y lo iban a ahorcar, sí, ahí en Tonalla, cuando no nada más la gente de Tonalla, sino de toda la región. ¿Estás hablando de qué año más o menos? Cuando esto pasó, debe haber sido 1918, que fue cuando llegó Olachea a la región. Hubo otros militares que llegaron a la región, pero no pudieron con Olachea. Ahora... Con Zamora, perdón. Y ya cuando hicieron los cambios, Olachea sí llegó fuerte. Pedro Zamora es derrotado en definitiva en agosto de 1920 por el futuro general Olachea y parte de la región para amnistiarse con su entonces jefe político, Pancho Villa. En 1921 desaparece en la Ciudad de México, pero la leyenda entre un falso Robin Hood y un jinete de los infiernos no ha muerto. 1983. Así termina la biografía de Ramón Rubín sobre el bandido. Parece que Zamora se llevó y trajo consigo durante un tiempo relativamente largo a cierta muchachita de un rancho del municipio de Unión de Tula, que todos recuerdan como jovencita y muy hermosa y cuyos padres eran conocidos y hasta en alguna forma amigos del guerrillero. Gente de paz desde que la muchachita tenía 13 años y Zamora, que los visitaba, vio lo que en ella prometían su físico y buenas maneras, le dijo al padre que la quería para él y que se la guardara, pues se iban a esperar a que cumpliese los 15 para llevársela. El pobre hombre aceptó ese mal arreglo, temeroso y esperanzado en que el cabecilla lo ofrecía, además con la dignidad de vida para la polla. Pero cuando ésta cumplió la edad prevista, Pedro llegó por ella y se la llevó como a las demás a su campaña. Sin embargo, debió tratarla con deferencia y con afecto, y hasta es posible que de ser otra su vida se hubiera casado. Se dice que al amnistiarse por primera vez la dejó libre, embarazada y con algún dinero. Y cuando supo que ella se había ido al norte y después de su último fracaso tuvo que refugiarse en Canutillo, la hacienda de Pancho Villa, y le entregó a un amigo de sus confianzas en el rancho Ixtlahuacán una cantidad bastante considerable de oro para que se la hiciera llegar. A la muchacha le nació por allá un hijo, y al enterarse ya hombre, de aquella donación que su madre no había recibido, vino a reclamarle al que parece se llamaba Cecilio su entrega, negando enérgicamente que fuera depositario de tal encomienda y reteniendo el legado. Fuera o no real aquella noticia, el hijo siguió insistiendo y por presionarle, atemorizándole, difundió la leyenda de que su padre, Pedro Zamora, no había muerto, sino que vivía y estaba radicado en el norte, de donde podría venir a reclamarle el cumplimiento del encargo. Y aunque este supuesto legado de oro resultó ser para el reclamante y su madre tan ilusorio como lo fueron para los ávidos buscadores los tesoros enterrados en cavernas y potreros, toda esta intriga ha mantenido viva la idea de que puede ser que Pedro Zamora haya sobrevivido y se haya vecindado con sus 92 años cumplidos en Los Ángeles, San Diego o alguna otra población meridional de los Estados Unidos de Norteamérica. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.